Entonces llego a la terapia, empezamos a tocar ahí temas en la terapia y justo en ese momento todavía les dije, a mí me gustan los hombres y las mujeres. Se los digo no porque quiero que se adapten a que voy a tener novio desde ahora o así, pero en la terapia, o sea, mis papás fue así como de no, no y no. O sea, se cerraron cañón, me dijeron no, no lo permitiremos, no, no está bien, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir tus tíos? Dije, pero a partir de este momento yo me los voy a ver por mi cuenta. Y dije, yo me voy de la casa. Ahí intervino la psicóloga y me dijo, ¿qué necesitas de ellos para poderte ir? Y yo así como de, no, pues solo que me dejen sacar mis cosas de mi cuarto y dejarme llevarme a mi coche. Y me acuerdo que justo ya cuando cerramos la terapia, voy con mi mamá y mi mamá me dio la bendición y me dijo, pues cuídate mucho y pues que Dios te cuide. Y fue lo único que me dijo mi mamá. Y luego mi papá me dio la bendición y terminó de darme la bendición y me dijo, a partir de este momento, para mí tú estás muerto. ¿Qué onda, amigos? Pues estamos en un episodio más, en el cuarto capítulo de este podcast, y el día de hoy tenemos a Fer como nuestro invitado. Muchas gracias, Fer, por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Pues, ¿y tú qué onda? Bueno, igual, al final también se lo recuerdo, pero Fer también está haciendo un podcast. Ya cuando salga, igual les recordaré para que también vayan a Todavía no hay escucharlo. enlaces ni nada. Pero... No existe nada. Bueno, sí existe ya grabado. Pero... Ya hay algo, pero todavía no todo. Pero va, súper. Entonces, igual, para que después te vayan a seguir también. Sí, nos pasamos ahí followers. Súper. Bueno, pues al final, o sea, como medio te estaba contando, la idea de esto y lo que me gusta es como, pues, contar la experiencia de cada una de las personas, porque pues todos tenemos un contexto, pues, diferente, ¿no? Entonces, cada uno va descubriendo como su sexualidad de una forma diferente a la... Bueno, a lo mejor no tan diferente, pero más bien el contexto que te toca o en donde estás, pues, hace que te vayas desarrollando como de diferente forma, ¿no? Entonces, justo con esa parte, quisiera saber más o menos cómo fue tu contexto un poco en tu niñez. O sea, desde tu niñez tú sentías que había... O sea, tú a lo mejor obviamente no llegas a cuestionarte, o quién sabe, pero siento que hay cositas que luego dices como, yo siento que no encajo con estos niños, o sea, no sé, de qué, vamos a jugar futbolito, a lo mejor no me gusta tanto. O sea, como cositas, tú notabas así cositas que decías, esto está raro en mí. Pues fíjate que en la niñez no me pasó mucho. O sea, creo que el tiempo de mi infancia fui como un niño normal en el sentido de lo que se acostumbra, porque siempre fui como muy fan de los autos, ¿no? Okay. Entonces, y hasta la fecha, o sea, sigo siendo súper fan de los coches y es algo que me gusta mucho y es un tema que toda la vida me ha acompañado. Pero sí era como el típico niño que se juntaba con muchas niñas, ¿sabes? O sea, más que tener amiguitos, tenía amiguitas, Okay. ¿no? Porque pues creo que en el entorno en el que crecí se daba mucho el gusto al fútbol y es algo que no me gusta. Mi familia es súper futbolera y pues creo que en las escuelas en las que estuve también, digo, aquí en México es como muy común, Sí. pero yo nunca fui como el niño futbolero, era como más el niño de los coches, Okay. pero mi infancia realmente fue como muy, muy heteronormada. Pero igual, pues no tenías conflicto con eso, era como de que no sentías algo raro, pues. Ajá, Era exacto, o sea, creo que mucho tiempo, bueno, es que para mí todas esas dudas o todas esas cuestiones de conocer como mi sexualidad llegaron como mucho tiempo después. Ok. Entonces mi infancia pues fue como muy normal en ese sentido, como muy X. Muy normal. Y Ahí. creo que fue hasta la secundaria que empezó como a filtrarse por ahí ese pensamiento en mi cabeza. ¿Y te acuerdas más o menos cómo pasó eso? O sea, de que empezaste a ver en una película o los güeyes ahí de la secundaria. O sea, ¿cómo sentiste que empezó a despertar, pues? Bueno, primero, o sea, en secundaria fue cuando tuve como el primer compañerito gay, ¿no? Ok. Que ya era abiertamente gay, o sea, todo el mundo se lo decía. Pero pasó algo muy chistoso porque... O sea, ¿pero él les decía o todos le decían a él como...? No, él se abrió Ya, ya. totalmente gay. Y pero me pasó muy chistoso algo porque él era novio de mi mejor amiga de la secundaria. Entonces, cuando se abrió a la comunidad, pues fue porque le puso los cuernos a mi amiga, ¿no? Entonces, era como un contexto difícil para mí. Yo decía, o sea, como que agarré un odio
¿sabes? Ok. Y yo decía así de, no mames, o sea, pinches gays. Te pasaste de verga. Ajá, porque pues era mi amiga, ¿no? Ujú. Pero creo que cuando ya empezó como esta cuestión en mí fue ya hasta el último año de secundaria. Ujú. A mí me cambiaron de escuela y entré a una escuela como más nice, como más acá, más fresita. Y me acuerdo que todos los compañeros de mi salón pues practicaban fútbol americano y eran como skaters y así. Entonces pues tenían cuerpos bien desarrollados para su edad, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empezó a llamar la atención, que yo decía así de... Al principio era como, me llama la atención, pero yo lo veía como un sentido... ¿Aspiracional o algo así? Ajá, Ok. exacto, o sea, como de me gustaría estar así, Ya. ¿no? Porque pues digo, yo siempre he sido como complexión delgada, como así. Entonces al principio como que lo maquillaba con eso. Yo decía Ujú. así de, pues me llama la atención, pero yo quisiera estar así. Y nunca lo vi como Un gusto, una pues. atracción, Ujú. exacto. Y así fue hasta la prepa. Todavía en la prepa duré mucho tiempo así. Y en la prepa fue cuando empecé como a experimentar las primeras dudas así reales, como que yo decía, es que ya no es admiración, o sea, ya es que me Es otra gusta, cosa. ajá. Sí, sí, sí. Pero pues a la forma en que a mí me criaron y como está estructurada mi familia, yo mismo me bloqueaba y decía, yo no puedo, o sea, me negaba, ¿no? Yo decía, yo no puedo ser así, yo no puedo tener esos pensamientos, está mal. Ok. Entonces, esa parte fue muy complicada. Toda la prepa creo que fue así. Y hasta que salí de la prepa, bueno, yo me tomé un año sabático saliendo de la prepa. Ahí fue cuando realmente empecé a explorar esos cuestionamientos, a dejar de ignorarlos y como ver un poco más allá, como Ok. tratar de aclararlo un poco. O sea, antes los bloqueabas, era como de que me está pasando esto y lo ignorabas así, de que no Ajá, puedo. sí, yo decía así de, no, 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 a ver, busca a una niña, ¿no? O sea, era así como de, no, no puedo ser así. Entonces, porque pues a mí me inculcaron todo eso desde muy chiquito, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y la forma en que está estructurada mi familia, pues es muy cerrada, muy de esas familias de la antigua, que Ok. tienen como, si no haces esto, Conservadoras. estás mal, Ok. conservadora totalmente. Y entonces sí, o sea, yo me bloqueaba cañón y yo decía así de, no, no puedo fijarme en eso, Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Y en el año sabático es cuando ya empiezo como a decir, bueno, hay que ver, ¿no? Porque también, o sea, ya Tenías más cuando... tiempo libre, ¿no? O Ajá, sea, y ya cuando sales de la prepa justo es cuando la gente te empieza a decir así como de, pues tienes que probar, ¿no? Tienes sí, sí. que explorar para ver si te gusta o no. Entonces, como con esa idea fue que se empezaron a dar como mis primeras experiencias Ujú. y pasó el año sabático y justo fue así como de, ok, creo que soy bisexual. O sea, bueno, yo entré primero a estudiar medicina. Ajá. Y cuando entré a medicina con los compañeros fue así como de, yo me presentaba como una persona bisexual, ¿no? O sea, ya, ya. O sea, ya habías tenido ya todo ese proceso en el año sabático. Según. Según. Oye, pero a ver, o sea, ahorita regresamos otra vez ahí, Ujú. pero por ejemplo en esta parte con tu familia que dices, entonces, o sea, no, no sé si te pasó, pero a lo mejor como escuchabas comentarios así que te friqueaban, así de que, o sea, sí hacían comentarios que tú sentías que, o no tanto de ese estilo y más bien era como que sabías No, que no, no era algo que ellos estuvieran de acuerdo, pues. sí, no era tanto como quisieran comentarios, porque mi familia es como de esos que avientan la piedra y quitan la mano, ¿no? O sea, es como esa típica familia que vive como expectativas de lo demás, ¿no? De lo que, qué dirá la gente. Ya. Entonces, pues sí, o sea, tienen una educación de esa forma, entonces no es como que se expresen de, ay, o sea, criticando o señalando directamente a una persona, pero pues sí, dentro del entorno no lo permiten, ¿no? O sea, es Ya, ya. como de, está mal y sabes que está mal, entonces no lo puedes hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, más que comentarios, era como la estructura, ¿no? Y aparte, o sea, siempre estaba como la presión por parte de mi papá y por parte de mis tíos y de todos lados, la presión de tú tienes que hacer una carrera y tienes que hacer una familia y tienes que comprar tu, Su plan tu de vida, casa, sí. exacto, o sea, tienen mucho esa idea. Y mi papá, o sea, digo, yo siendo el hermano mayor y pues teniendo una hermana nada más chica, Ok. era así como de, es que tú te tienes que hacer cargo de tu hermana y tú tienes que ver por ella porque ella es la mujer. Entonces, todas esas cuestiones pues desde siempre existieron, ¿no? No era como tal que hubiera comentarios, sino que siempre lo formaron así, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, en esta parte, o sea, que ellos siempre han, o sea, querían como que sigas esa línea,
O sea, ¿tú llegaste a tener novias o...? Sí, O sea, muchísimas. pero llegaste a sentirte forzado a tener, o sea, andar con una niña, o sí era como más de que No, cuando todavía no te lo cuestionabas tanto. no, en ese momento creo que era porque yo quería, o Ajá. sea, de verdad, justo cuando tomé el año sabático estuve con en la prepa fue mi mejor amiga, ya después nos hicimos novios y o sea, realmente disfruté la relación, o sea, yo sí la quería y todo, ya después como que se volvió muy aburrido y ya fue así como de no. Pero sí, o sea, no era por estar tan forzado. Digo, cuando entré ya a la carrera, la que sí terminé, ahí sí cambió como un poquito ese tema. Ok, ya. Y entonces, o sea, ya cuando en este año sabático que dices que empezaste como ya a cuestionarte y todo, ahí fue cuando empezaste a salir con, o sea, con niños y todo, Ajá. pero los empezaste a conocer que ahí, como en tu trabajo, o... No, pues estaba yo estudiando medicina Ajá. y pues tú sabes, el internet empezó a agarrar auge y varias aplicaciones empezaron a ser famosas Ya. o sea, realmente sí empecé como por este mundo de las aplicaciones y así. Obviamente sí, siempre fue como, en este tiempo yo me acuerdo que tenía como mucho nervio siempre. O sea, de a quién me podía encontrar o... Porque también era así como de, güey, si me encuentro a alguien que conoce a mi familia y les Ya, sí, sí, dice. sí. Entonces sí era muy precavido, pero sí pues empecé a tener como los primeros acercamientos, ¿no? Ok. Y yo era así como el típico chavito que más que buscar otra cosa como sexual, era así como de, ¿y qué se siente esto, no? Y así como típicas preguntas, Sí, o sea, ¿no? les preguntabas ahí en la Ajá, aplicación. Es que a mí también me pasaba eso, de que y está muy cagado, porque, o sea, ahorita lo pienso y obviamente, digo, si a mí alguien me pregunta, pues obviamente le contesto, ¿no? Pero siento que la gente yo creo que decía como de que, güey, o sea, porque luego muchas siento que solo son para, o sea, bueno, no solo son para eso, pero mucha gente solo quiere como sí. coger o así. Entonces, o sea, como que después me da risa y digo, ¿qué han de haber pensado de mí? Así de que, ay, Sí, así de justo, que, o sea, güey, yo qué era hueva. así. Y yo era como que les preguntaba, ¿y cómo es esto, no? ¿Y cómo Ajá. es aquello, no? Y de hecho me acuerdo que en ese tiempo hice una amistad, o sea, por el mismo por ahí, que era igual un chavo como de mi edad, que estaban las mismas, o sea, estaba como experimentando y como cuestionando y así. Y y nos hicimos amigos y ya luego juntos era como que nos platicábamos así de, es que no sé qué o sea, me vi con tal y pasó esto y esto, ¿no? Y nos contábamos. Y también justo lo que hablábamos hace rato, creo que ese tiempo fue cuando más yo busqué pues todo este tipo de como de plataformas Ujú. para pues informarme, Entender ¿no? también lo que Ajá, estaba entonces yo pasando. buscaba videos, buscaba lo que, bueno, en ese entonces era como lo más así en YouTube y buscaba como videos que hablaran de ese tipo de cosas, ¿no? Y ya después hice un amigo que de verdad, o sea, es un ángel y creo que me cuidó y me sigue cuidando. Y él fue el que me empezó como a apoyar mucho en ese sentido, porque digo, era un poco más grande que yo, no por mucho, a lo mejor 3 años, pero ya tenía como cierta Más experiencia, experiencia, sí, ajá. sí, sí. Entonces, ya en vez de yo ir a buscar como extraños, yo llegaba con Y él le y le preguntabas decía, todo. oye, ¿y esto cómo es? ¿O qué es esto? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, él me ayudó muchísimo, o sea, de verdad, siempre se lo agradecí. Y lamentablemente, pues, es de esos números malos de la comunidad que tuvieron que bueno, que terminaron con su vida, ¿no? Más que nada por la presión social. Sí, Y pero para mí fue un ángel, o sea, de verdad, desde que lo conocí me ayudó muchísimo. Y él me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? En ese tiempo en que ese te digo. lapso. Ujú, Sí, justo. eso está chido porque luego, justo, o sea, le vas preguntando a extraños y ni siquiera sabes. O sea, porque ni siquiera sabes si lo que te está contestando es real o solo porque a lo mejor quiere literal llevarte a coger y Ajá, entonces te intentan lavarte, bueno, no lavarte el cerebro, pero más bien como manipularte, manipularte, más bien exacto. manipularte de cierta forma de que para que hagas cosas, ¿no? Sí, Y siento que sí está chido al final, pues tener un amigo o amigos y sí, poder como más de expresarte. confianza, Ajá, exacto. sí, sí. Porque a mí sí me llegó a pasar, o sea, sí llegué a conocer tipos que digo, afortunadamente, pues yo me di cuenta como en tiempo, pero realmente querían como manipularme, así como dices, o sea, me decían lo que quería escuchar con tal de yo hacer lo que ellos querían, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente nunca caí, Qué bueno. pero sí me llegó a pasar, o sea, y es muy común, te topas con todo tipo de gente ahí. Sí, sí, sí. O sea, neta. Luego, es lo único malo como de esas aplicaciones, que luego la gente nada más
Sí. quiere coger y no le interesas. Sí, exacto. Sí, no, pero a mí también, o sea, yo también conocí varias personas que igual ya luego platicábamos y así, y como que está padre porque sí te van ayudando así, de que, o sea, van haciendo como más relax todo, como todo el proceso. Sí. Pero, por ejemplo, ahí cuando, o sea, ¿cómo viste esa parte de cuando empezaste a salir con alguien? ¿Le contabas como tenías un amigo aparte, o sea, como cercano de contarle, o te daba, o sea, por ejemplo, yo no le contaba a nadie, pero sí me daba mucho miedo porque entonces nadie sabía dónde estaba. O sea, sí les Ya. decía a mi amiga como, voy acá, pero obviamente Mm, no decía de que voy a verme con un güey, porque nadie sabía y no les ujú. quería como contar. Entonces era como, o sea, era el miedo de que no sabes qué va a pasar y aparte el miedo de que nadie realmente sabes en dónde estás. O sea, ¿tú sí tenías a alguien o también era como... Pues no, pero creo que yo era muy afortunado en ese sentido, porque digo, yo fui muy independiente desde muy chavo. O sea, yo desde la secundaria me movía solo en... Ok. Bueno, yo soy de Celaya, entonces no está muy chiquito. Sí, sí, sí. Entonces, y también ya cuando salí de la prepa, pues yo tenía coche, entonces era como muy fácil esta cuestión de moverme y Ya. así. Y pues al que siempre le avisaba o le decía era como el amigo que Ya, te ya. platico, Ya. se llamaba Daniel, y a él era el que le decía así de, oye, me voy a ver con tal y así, ¿no? Pero también siempre fue como con mucho cuidado. Trataba yo no mucho como de tener encuentros, sino que más que nada era como el chat en la En la aplicación. aplicación. Ujú. Ya, ya. Oye, y ya, o sea, porque al final dices que había veces que no querías, o sea, encontrarte a alguien que conociera a tu familia porque, pues, decías como le pueden decir, ¿no? O cosas así. Entonces, obviamente supongo que empezaste a tener, pues, un novio o alguna relación ya con alguien. ¿Y cómo fue, o sea, cómo era ese proceso de querer salir como, no sé, a un date o algo así? Y viviendo, porque aparte es chiquito, entonces sí Sí. siento que más gente, si te ve con alguien, puede empezar como... O sea, ¿cómo viviste ese proceso? Sí, pues yo tenía mucho ese miedo porque, digo, igual, o sea, Celaya es muy chiquito y la verdad es que en ese entonces, o como yo lo veía, varios de mis tíos eran como muy conocidos ahí en Celaya. Entonces sí era así como de, sí me daba nervio, pero creo que la primera, no fue una relación como tal, mi primer relación así ya formal con un hombre, o sea, ya fue hasta terminando la carrera, o Ok. sea, de verdad pasó mucho tiempo. Pero sí en ese tiempo tuve como una persona que fue como que intentamos, fue como una cosa de un mes más o menos. Ok. Bueno, ¿qué tal? Mis relaciones son muy cortas. Por dos. Sí, o sea, hasta ahorita Dani lleva el récord. Bueno, Dani es mi novio actual y Ajá. él vamos a cumplir un año y lleva el Huevo. récord, entonces. Pero en ese entonces justo estaba saliendo con un chico, pero pues también como yo era muy independiente de mis papás, pues era muy fácil que yo les dijera así como de, ay, voy a salir. No me cuestionaban tanto, o sea, Ah, era ok. así como de, pues No tienes como regreso. mentirles así. Ajá, Explicaciones, pues. sí, en ese tiempo todavía no. Entonces, pues sí era como muy libre en ese sentido y pues sí me podía como dar mis escapadas. Y pues obviamente tratábamos de asistir como a lugares que no fueran como sospechosos, ¿no? O sea, ahí Ya, salíamos como a tomar cervezas o algo así como muy relax. ya, ya. Y pues aparentábamos ser amigos. Amigos. Ujú. Bueno, o sea, eso está chido, pero nunca no te pasó así de que pues querías de repente, pues como una pareja, güey, ¿sabes? Darle la mano, así. O sea, no sufriste como esa parte de decir, ay, verga, güey, porque no quiero que nos vea como... Creo que en ese tiempo era mayor como mi miedo, o sea, era como más el nervio de me van a ver o van a decir algo o así. Ya, Creo ya. que lo dominaba más. O sea, digo, sí, pues siempre existe como esa parte de que quieres ser tú, Sí, sí, sí. como Sentirte libre, pues. exacto, pero sí, creo que me dominaba más como los nervios. Sí, es que luego sí pasa eso de que te sientes así de que Sí, no quiero que nadie sospeche nada o así. Yo me acuerdo que una vez igual, o sea, de las primeras veces que empecé a salir como con alguien, justo creo que una vez fuimos como a un café, pero, o sea, yo me acuerdo que esa vez ni la disfruté tanto porque más bien mis pensamientos era como intentar actuar como lo más hetero posible. ajá, Entonces realmente era como que todos mis movimientos intentaba que no, o sea, que algo no me delatara, por así decirlo. Entonces estaba más enfocado en mi persona, o sea, en que se viera como de que, qué pedo, güey, ¿sabes? O ajá, sea, justo. entonces no terminabas por disfrutar como, bueno, yo no terminaba por disfrutar tanto como la salida porque pues me enfocaba en mí. O sea, no sé si eso también era como, te llegó a Sí, pasar. bueno,
Tal vez no, porque en ese entonces sí era muy hetero. O sea, si me vieron en ese entonces... Y tú si me así ven con tu ahora, playera de fútbol y... casi, no, pues siempre traía como playeras de los eventos de los coches y Ah, así, ya. entonces sí me veía muy hetero. Pero justo, o sea, creo que, bueno, me pasó algo así ya más adelante, no fue en ese tiempo, ya estaba yo en la carrera y ahí igual como que intenté salir con un chico. Sí nos hicimos novios, pero pues era como muy complicado porque ahí mis papás ya me tenían como más controlado. Ok. Como ya estaba en la carrera, pues ya era más borracho y Ah, había ya, más más rebelde. fiesta. Ajá. Entonces sí me tenían como más en la mira. Ya, ya, ya. Sí, es que también eso de que te empiecen a controlar, como que es como empezar a ver dónde les dices que estás para que no te hagan más preguntas de que... O Sí, sea, a mí me pasaba que siempre era como, voy con estos amigos o así. Y ya era como de que, bueno, pues está bien y me iba a otro lugar y yo, oh, sentía feo sí, estarles mintiendo, la neta, a veces sí, sí era como... sí, yo en ese tiempo que te digo que ya estaba en la carrera con este otro chico, sí era muy así como de a escondidas y de estar viendo como la oportunidad. Y yo me acuerdo que una de mis mejores amigas de la universidad, o sea, de verdad la amo muchísimo y ella lo sabe porque era, o sea, me tiraba el paro así cañón. O sea, me acuerdo que hubo una vez en la que fui yo a su casa, me llevé como 3 cambios de ropa y nos tomamos así como 1000 selfies, así como En en varios lugares. diferentes partes. Y era así como de, porque llegó un punto, yo creo que mis papás ya lo sospechaban, porque llegó un punto en el que me controlaban a tal grado de decirme, mándame foto, ¿no? Ok. Entonces ya sabíamos y era así como de, estoy con Sandrine. Y le mandaba la foto, ¿no? Sí, Así sí, como de sí. la galería. Y tu Pero, día uno. ajá, justo. Entonces, sí llegó un punto en el que sí era complicado y sí tenía como que cuidar esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso de cuidar, entonces nada más te pasó más como con tu familia o con tus amigos también sentías que No, con ellos fue más fácil, o sea, como... ya cuando entré a la carrera Ajá. de turismo, que fue la que terminé, ahí sí, ya fue como más así como de, más libre en ese sentido. Con mis amigos ya fue así como de, no, pues a mí me gustan los hombres y las mujeres. Y pues no había tema, o sea, pues era la universidad, Sí, ya les también vale era verga, como, ¿no? ajá. Sí, sí. Entonces, pero sí, con mi familia siempre fue como súper oculto. Y de hecho me acuerdo que ese chico que te cuento Ajá. llegó a ir a la fiesta de 15 años de mi hermana. Sí, O fue sea, todo ¿pero un era tema. tu mejor amigo o qué? Mi Ajá, mejor amigo. no, o sea, invité a varios amigos y pues él estaba ahí, pero me acuerdo que justo cuando ya se iba, estaba pidiendo su Uber y pues la acompañé a la puerta del salón, ¿no? Entonces estábamos ahí en la puerta y él estaba así, ahí creo que sí, sí viví como esa sensación. Él estaba como queriendo abrazarme y como quería darme un beso, pues. Sí, sí, sí. Y yo estaba así como de, no, 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 espérate, no, no, Tú aléjate de mí. aléjate, ajá. Entonces me acuerdo que sí me abrazó y justo cuando lo solté, o sea, cuando terminamos el abrazo, en eso salió mi papá. O sea, te lo juro, creo que ha sido como de los, Tu así como, adrenalina, sí. ajá, fue del momento así como de, "What?". Y ya, o sea, en ese momento ya mi papá fue así como de, ya, pásate, que no sé qué, y ya. Pero sí, o sea, sí hubo momentos en los que yo sí lo sentía así como súper Como el cerca. infarto ahí. Ajá. Oye, y entonces, ¿cómo fue este proceso para, o sea, porque dices que al final, pues tu familia era como más conservadora y así, ¿y cómo fue el proceso de contarles a ellos sobre... Bueno, espera, antes un poco de llegar a eso, primero saliste como bisexual, pero ahorita, o sea, ¿sigues como bisexual o crees que, o dices como eres gay Pues mira, la verdad es que también es algo que no estoy como muy de acuerdo de la comunidad. La comunidad LGBT se supone que es una comunidad en la cual tratas de evitar que te señalen, ¿no? Y lo que hacen al dividirnos en tantas Ujú. etiquetas es señalarnos, ¿no? Sí, Entonces justo. creo que siempre he estado como un poco en contra de las etiquetas, Oye, por pero dos. sí, o sea, es como de, güey, ¿por qué nos segregan en una comunidad que está segregada? O sea, es como complicado, pero bueno, es un tema muy, Sí. como, es complicado, pero creo que sí, o sea, si en este momento de mi vida llegara una chava que, bueno, ahorita no porque tengo a Dani. Y Dani viendo el Y video así. Dani. Pero no, si llegara una chava que de verdad, o sea, me gustara muchísimo, o sea, puede llegar una chava que me atraiga físicamente, eso sí, sí puede Sí, sí, pasar. sí. Pero si llegara una chava que se acoplara como en cómo vivo y en cómo soy y todo eso, sí podría estar con ella sin problema, o sea,
Entonces no sé si eso me haga bisexual o no. Pero pues en mayoría yo creo que Sí. soy gay. Sí, pues digo, al final es justo lo que hablábamos también la vez con Carla. O sea, es como. Y creo que también con Kike medio. Ah, es que aquí está Carla. Así bien random en el video. Y yo no. En la cuarta pared. Y con Kike, o sea, es eso, como que. Pues llega un punto en el que dices, güey, pues ¿para qué me pongo así de que una etiqueta? Es como de que, pues si me gusta la persona y fluyo con ella, pues para que Exacto. tenga que estar. Ah, no, a huevo soy esto, es como. Sí, o sea, yo creo que mientras tú te sientas a gusto contigo mismo. Digo, o sea, hay gente que sí, a lo mejor necesita como esa etiqueta para sentirse dentro de algo, sentirse identificado, está bien. Pero digo, en mi caso muy personal, No no, funciona. no lo necesito tanto. O sea, es como, Sí. si me lo preguntan, pues sí, soy gay y listo, ¿no? Pero... Sí, porque a lo mejor sirve para no tener que estar dando explicaciones. O sea, si no es tu amigo o así, es como de que, ah, sí, soy gay ya. O sea, Ajá, no me exacto. estés cuestionando. Sí, justo. Va. Y entonces, bueno, ahora sí, ya retomando esta parte. Entonces, ¿cómo fue este proceso de empezar a contarle como a tu familia? Híjole. ¿Sí fue muy complicado? Pues mira, todo empezó. No, creo que, bueno, antes de ese punto te voy a dar un poquito de contexto. Va. Cuando yo ya entro a la universidad, ya en forma y todo, te digo, yo ya estaba como más abierto a decir que era bisexual, con mis amigos obviamente y todo, y ahí empecé como, pues, agarré mucho la fiesta, o sea, de verdad mi universidad fue mucho desmadre, aparte hacía un buen de Y fuera así cosas. de que beso de 3. No, tampoco, bueno, a veces. Pero, o sea, como que mi vida era así, o sea, porque yo hacía un buen de cosas. Yo trabajaba, iba al gym, iba a la escuela y iba de peda, o sea, era muy activo, no sé qué me pasa. Y entonces, llegó un punto en el que empecé a llevar a una que era mi mejor amiga a la casa. Y entonces iba mucho ahí a la casa y mis papás como que empezaron a... Pensaba que era tu novia. No, o sea, ellos sabían que era mi amiga, Ok. pero o sea, era tan culera la situación que ellos le decían, o sea, como que mis papás ya estaban desesperados que yo no tenía novia y le decían así de, no, hija, si ustedes nos dan un nieto, les ponemos casa y que no sé qué, o sea, a ese punto. O sea, entonces lo que dices es que ellos ya sospechaban y justo querían como... Sí, Como decir de que no, tenemos que hacer que no sea sí, lo que que... lo tenemos que Ajá, amarrar ya con una algo. chava, Ajá, ¿no? sí, sí. Entonces, me acuerdo que, o sea, para mí era muy incómodo con Sí, esta claro. chava. Digo, ella entendía todo el contexto y todo porque pues, era mi mejor amiga, ¿no? Sí, sí. Pero para mí era muy incómodo, porque literal mi papá llegaba así de, y si nos das un nieto, esta casa va a ser de ustedes, que no sé qué, y el negocio va a ser para ustedes, y Tu así. papá así de que cojan ahí, güey. Ajá, casi, casi, así. O sea, en vez de los papás que te dan los condones, ¿Condones? Él era era como, así no de, lo sucede. no. Justo. Entonces, pasa eso, y como a la mitad de la carrera más o menos, yo conozco a una chava, empezamos a salir y nos hicimos novios. Ok. Y duramos un año prácticamente de noviazgo. Realmente fue una relación muy bonita. O sea, yo estuve con ella porque de verdad la quería, no por otra cosa. Y en ese tiempo como que mis papás se calmaron, o sea, como que ya me veían con ella y fue así como de, pues ya tiene novia, ¿no? Ya, Sí, sí, sí. respiraban. Y pasó todo eso, pero justo creo que, o sea, en ese tiempo que estaba yo con ella fue cuando empezó a salir todo esto. Porque llegó un punto en mi vida en el que yo sentía como un vacío. O sea, Ok. era como una sensación. Yo no lo sé explicar de otra forma más que un vacío. O sea, era como una sensación extraña. Porque yo hacía todas esas cosas que te digo. O sea, era muy activo en O muchos sea, no te sentidos. llenaba nada. Ajá, exacto. O sea, ponle tú, a lo mejor iba al gimnasio un tiempo y ya me sentía como bien conmigo mismo. Pero pasaba 1 o 2 meses y volvía a esa sensación. Y yo decía, no, entonces tengo que hacer otra cosa. Ok. Y me metía muy de lleno, estuve mucho en el mundo de los coches, entonces estaba siempre en clubes de coches. Llegué a ser secretario de un club que estábamos dentro de una asociación nacional, entonces sí había funciones que hacía yo. Era algo social totalmente, pero yo hacía ciertas funciones, ¿no? Ok. Y teníamos eventos y teníamos un montón de cosas, entonces me metía muy de lleno a eso y me daba como una buena sensación un tiempo, pero volvía a lo mismo. Siempre volvía a lo mismo, era así como de algo me falta, algo me falta. Sí, sí. Entonces llegó un punto en el que eso empezó a afectar con la relación. chava, ajá, y ella fue la que me dijo, o sea, yo me acuerdo que más o menos cuando llevábamos 8 meses,
empezamos a tener como muchas discusiones y una vez me dijo ella, es que yo siento que tú ya no me quieres. Es que eres muy diferente a ¿Cómo te como conocí? éramos antes, ¿no? Y entonces cuando ella me dijo eso fue así como de, ¿qué está pasando? Sí, O sí, sea, sí. Es fue- como no nada más lo noto yo, o sea, ya está como... sí, ya está saliendo de mí. Ajá. Entonces fue cuando empecé a tomar terapia. Fui con una psicóloga allá en Celaya y ella fue la que me empezó a ayudar. Ok. Digo, era un tipo de terapia en la cual ves el árbol genealógico y un poco cargado hacia las energías y todo esto. Ujú. Entonces, ahí empezamos con terapia, como a los 3 meses de que íbamos trabajando, fue cuando me dices que tú tienes una energía femenina Ok. que no estás dejando salir, ¿no? Entonces, prácticamente yo estaba bloqueando una parte de mí, ¿no? Sí, sí, sí. Y era lo que yo sentía como raro, o Sí, sea, sí, o sea, no estaba algo estaba... atrapado dentro de ti que no Ajá, dejabas justo. liberar. Y era algo que pues era parte de mí, o sea, es como parte de mi Ujú. personalidad, una esencia Sí, sí. mía. Oye, a ver, paréntesis, bueno, supongo que fueron como o sea, varias sesiones, pero se me hace muy curioso cómo llegas, o sea, cómo llega a ese punto, ¿no? ¿Quieres que te diga de dónde viene esa energía? Ajá, sí, o sea, siento que está interesante. Bueno, se me hace No, como... no sé qué tan científica es Sí, sí, ese tipo de terapia, pero lo que vimos ahí es que, por ejemplo, o sea, nos vamos como a todo el árbol genealógico. ok. Entonces, pues empecé a platicar con ella y me decía, ¿qué mujer? O sea, supongo que ella de las pláticas de las primeras terapias como que lo empezó a sacar, ¿no? Ujú. Entonces un día me dijo, ¿qué mujer en tu familia no tuvo lugar? Y yo así como ¿de qué me habla? Y yo, Esto como, está muy raro. ajá, entonces yo le dije, no, pues, o sea, por parte de la familia de mi papá, todas mis tías tienen su lugar como mamá, como esposa, siempre se les ha respetado, siempre se les ha dado su lugar y todo, ¿no? Mi abuela fue una mujer como muy empoderada, como muy fuerte, siempre, pues crió 5 hijos, entonces era Sí, como dura y así, ¿no? Tuvo su lugar. De parte de mi mamá, pues son muchísimas hijas, entonces sí hay como historias ahí de divorcios y ok, así, más complejas, pues. más complejas, pero al final siempre tienen su lugar, ¿no? O Ok, sea, siempre se les dio su lugar en su familia. Y mi abuela también, o sea, por parte de mi mamá fue una mujer también, pues con muchos hijos, que siempre trabajó y mamá luchona y todo esto. Entonces, subiendo un poquito más, mi abuela materna nunca conoció a su mamá. ok. Entonces, desde que ella nació, su mamá la fue y la dejó con el abuelo y su mamá nunca existió. Entonces, nunca tuvo ella mamá. Era pues sí, una mujer que faltaba en la familia, ¿no? Ok. Porque también, o sea, mis tías y mi mamá nunca le dieron un lugar a su abuela, o sea, nunca existió para ellas. Sí, sí, sí. Entonces, en una terapia hicimos como una meditación y me dice, ¿cómo sientes tú tu energía femenina? Y yo así como de, no, pues, o sea, le describí así como a una mujer Ujú. de los años 50. La típica mujer así como con traje sastre en blanco y Órale. negro, con el cigarro así con su Ya, sí, colilla, sí, sí. así la típica mujer. Y así la describí a la psicóloga y me dijo, ok, ¿y cómo era tu bisabuela? Y yo así de, no, pues la única vez que mi abuela me contó de ella, me dijo que se veía así, 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 así. Tal cual la describí como yo la había imaginado, mi Ujú. esencia femenina, ¿no? Ok. Entonces me dijo, ahí está, la energía de tu bisabuela que nunca tuvo lugar en la familia está cayendo en ti. Güey, qué Mm. loco. Sí, o sea, para Está mí bien se me interesante, la neta, sí ajá, está. a mí se me hace algo como muy bonito. Ujú. No sé qué tan real sea, pero en ese momento a mí me sirvió. O sea, Ujú. creo que fue así como de, ok, Tiene sentido para ti. tiene sentido, entiendo que estoy reprimiendo esa energía femenina y es ahí cuando digo así como tengo que cambiar, ¿no? Yo ya estaba en el último año de la carrera, todavía estaba con esta chica. Entonces voy y hablo con ella primero. Ujú. Le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer cambios en mi vida, va a pasar esto y esto, pero no sé a dónde voy. O sea, realmente es un camino incierto para mí porque tengo que empezar un proceso de autoconocimiento. Sí. O sea, tengo que empezar a conocerme al 100%. Algo me falta en mí Ujú. y no sé qué es y no sé si me va a costar trabajo o no. Le dije, pero no te puedo llevar conmigo. Sí, no. Le dije, o sea, no está chido que yo empiece con todo mi desmadre mientras estoy contigo. Le dije, entonces te aprecio mucho, te quiero muchísimo.
Entonces prefiero dejarla ahorita mejor así por Sí, o las sea, que buenas. terminen bien y no... Exacto. Entonces termino con ella y pues fue un poco de caos en mi familia también, porque ya toda mi familia la Ya les tenía conocía. planeada su boda, ¿no? Ajá, exacto, o sea, ya era así como ya la veían parte de, entonces fue como un shock también ahí en esa parte. Y ya después de seguir un poco más con la terapia, llegó un punto en el que yo le dije a la psicóloga, digo, ¿sabes qué? Quiero tener la terapia con mis papás. Porque yo ya estaba en mi último año de carrera Ujú. y yo decía, en ese momento yo sentía que lo único que me detenía a irme era mi carrera. Ok. Porque el hecho de yo estar con mis papás, estar en la casa con ellos, convivir con ellos, a mí me generaba ansiedad. Entonces, digo, afortunadamente no era como tan grave, han sido casos peores, Ok. pero yo no estaba a gusto en mi casa. Sí, sí, sí. Y los únicos temas que tocaba yo con mi papá eran del negocio de la familia. O sea, yo le decía, ¿sabes qué? Hay que pagar esto, proveedor, ta, 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 Ok. ta. Sí, o sea, de tu vida personal no sabía cómo... No sabía nada. Entonces, le dije, yo quiero tener terapia con mis papás porque no quiero que terminando la carrera esto sea una bomba. ¿No? Ok. O sea, yo quiero ir empezando a trabajarlo desde antes Ujú. para tratar de prevenirlo. Sí, sí, sí. Gran error mío. Entonces llega el día de mi terapia, que justo el miércoles se van a cumplir 3 años, Ok. el 1 de febrero. Y llegamos a terapia. Para esto, bueno, yo cumplo el 4 de febrero. Ok. Entonces, Ah, también Carla. ¿Ah? Yo cumplo el No. 7. Ah, y tú eres el 4 de enero. Ah, no, se Te cancela. confundiste. Yo alguien tiene 4 aquí. Yo alguien cumple el 4. Y teníamos planeados un fin de semana por mi cumpleaños en unas cabañitas en el Estado de México. Ok. Entonces nos íbamos a ir sábado, domingo y lunes porque siempre cae en puente. Entonces fuimos el viernes a la terapia. Llegamos a la terapia. Se iban a hacer 3 días después de la terapia que no sabías que iba a pasar ¿Qué y iba solo a ibas a estar pasar? con ellos. Ajá, exacto. En Y tu unas hermana, ¿no? cabañas O sea, así. sí, en la nada. Exacto. Era muy peligroso eso. Y entonces llegamos a la terapia. Ah, para esto, yo ya tenía un novio Ok. en ese momento. Fue mi primer novio ya en forma. Oficial. Ujú. Entonces, y mis papás lo conocían porque era mejor amigo de una prima mía. Entonces Ok. ya estaban como en el núcleo familiar, pero no por mi lado. Ok. Entonces, ¿Y tus papás sabían que él era gay? ¿O... sí, ok. todo el mundo sabía. Ya, ya. Ok. Y ahí, ese es un punto importante, porque toda mi familia lo trataba súper bien y siempre el amigo gay y lo que sea. Guardemos eso ahí y ya te va a salir. Va. Entonces llego a la terapia, empezamos a tocar ahí temas en la terapia. Primero mi hermana como que abordó unos temas de ella, como que aprovechó y sacó también ahí un poco de lo de ella. 2 por 1. Ajá. Y ya después empecé yo a hablar, empecé a decirles, ¿saben qué? Pues la verdad es que tienen que saber que a mí me gustan, y justo en ese momento todavía les dije, a mí me gustan los hombres y las mujeres. ¿no? Ok. Y se los digo no porque quiero que se adapten a que voy a tener novio desde ahora o así, sino para que empecemos a trabajarlo, ¿no? Ujú. Para que te conozcan. Exacto, o sea, mi idea era como empezar ese proceso, o sea, yo quería ir de a poco en poco, ¿no? Ujú. Pero en la terapia, o sea, mis papás fue así como de no, no y no, o sea, se cerraron cañón, fue de que no lo aceptaron, me dijeron no, no lo permitiremos, no, no está bien, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir tus tíos? Sí, o sea, les importaba más como lo de afuera que... Ajá, sí, todo el tiempo, o sea, su mayor conflicto era el qué van a decir la demás gente, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar tus tíos? ¿No? Entonces se cerraron así horrible, llegó un punto en el que ya no se podía dialogar con ellos, ya no había más que platicar, porque ellos ya estaban cerrados, o sea... Sí, o sea, les querías tocar el tema y era como de, No. no te voy a escuchar. Güey. Ajá, exacto, así de no, y haz lo que quieras, pero no, o sea, eso no lo vamos a dejar, que no es que. Entonces, sí fue una terapia larga, sí fue una terapia muy cansada. Llegó un punto en el que, pues yo les dije justamente, o sea, yo lo que no quiero que pase es que un día yo ya no aguante estar con ustedes y me vaya huyendo de ustedes, o sea, yo no quiero eso, yo quiero estar bien con ustedes, ¿no?
Y yo le dije a mi papá, le dije, es que tú tienes la idea de mi vida, de cómo va a ser mi vida, pero es mi vida, Sí, sí, ¿no? Porque mi papá tenía la idea de que yo iba a heredar el negocio, de que yo me iba a dedicar a eso y que me iba a hacer cargo de mi hermana y todo. Y yo no, o sea, yo en ese momento yo quería, pues sí, divertirte, salir y... no, o sea, no tanto eso, sí quería el negocio Sí. familiar porque sí me gustaba, pero yo quería vivir en otro lado, yo no quería quedarme ahí en Celaya. Entonces yo le dije eso, le dije, yo no, ni siquiera quiero quedarme aquí. Le dije, yo espero en algún momento irme a algún lado, ¿no? Y no sé si aquí en México o en algún otro país, yo quiero salir. Entonces, mi papá, escuchando eso, me dice, pues a partir de ahora yo ya no te voy a pagar la carrera, porque yo te estoy pagando la carrera para que tú te quedes con el negocio, no para que te vayas a otra parte. Ok. Y yo así de, o sea, en mi cabeza fue Sí. así como de, güey, lo único que me tenía con ellos era la carrera. Verga. O sea, él no se dio cuenta que literal era lo único o sea, que Que te me tenía mantenía ahí y ahí. te mandó, o sea, fue de que ya no tenías Ajá, ninguna necesidad, bueno, nada te sí, ataba. exacto. Entonces yo le dije así como de, ok, dije, está bien, dije, es tu decisión, eres libre de tomarla. Dije, "Ah, pero a partir de este momento yo me los voy a ver por mi cuenta. Y dije, y yo me voy de la casa. Y en ese momento ya como que ¿Eso todavía era en intervino. terapia o ya fue Sí, como, no, ok? todo fue ahí en terapia. Ahí intervino la psicóloga y me dijo, ¿qué necesitas de ellos para poderte ir? Y yo así como de, no, pues solo que me dejen sacar mis cosas de mi cuarto y dejarme llevarme a mi coche. Que digo, el coche, pues lo pagó mi papá, pero pues era por mi trabajo, ¿no? O sea, yo me lo gané, de Sí, sí, cierta sí. forma. Yo no tenía un salario en la empresa familiar, o sea, yo era así como de que, pues de ahí salió mi Ayudabas coche y y sí, sí. exacto. Entonces, yo le dije, solo necesito que me dejen sacar mis cosas y llevarme mi coche y listo. No van a saber más de mí. Entonces, llegamos a ese acuerdo. Mi mamá dijo, ok, llévate tus cosas, no tengo problema. Y me acuerdo que justo ya cuando cerramos la terapia, este, se acerca mi mamá. Bueno, primero abracé a mi hermana. ¿Y con ella qué pasó? O sea, No, mi hermana ya ¿cuántos sabía. años tiene tu hermana? O sea, si era mucho más chiquita o... Le ganó por 7 años. Ah, En ese entonces tenía como 18 o 17 por ahí. no. Y pero pues ella ya sabía todo el show, Ah, ok. Y y con ella nunca tuviste problemas. con ella nunca hubo tema ni nada. Entonces primero, lo primero que hice fue abrazarla, le dije, ¿sabes qué? O sea, yo te amo muchísimo, eres mi hermana, nunca vas a dejar de ser mi hermana. Le dije, y por muy lejos que yo me vaya, tú siempre vas a saber dónde estoy y siempre vas a saber de mí y siempre vas a contar conmigo. O sea, cualquier cosa, siempre me puedes hablar y voy a estar ahí para ti. Obviamente todo entre lágrimas Sí, sí, y sí. abrazo y todo. Ya después voy con mi mamá y mi mamá me dio la bendición. Me dijo así, me dio literal así, la bendición de mamá. Ujú. Y me dijo, pues cuídate mucho y pues que Dios te cuide. Y fue lo único que me dijo mi mamá. Y luego mi papá me dio la bendición y terminó de darme la bendición y me dijo, a partir de este momento, para mí tú estás muerto. Entonces ahí me rompí horrible. Sí, no O es... sea, creo que es algo que nunca, nunca, por más que estés molesto con alguien, nunca lo debes decir. Sí, no. O sea, y es fecha, eso fue en 1 de febrero del 2020. Y es fecha que yo no he cruzado palabra con mi papá. Entonces, es algo muy difícil, o sea, es muy duro. Ujú. Y realmente, yo lo entiendo, no es como que tenga el resentimiento con ellos. O sea, ahorita lo puedo contar Sí, sí, tranquilo y sí. todo. Pero fue un Pero fue un proceso. proceso. Pero, o sea, tampoco lo culpo, ¿sabes? Creo que Él tuvo un su, contexto... tiene un contexto diferente, tiene Es que una es idea completamente diferente. generacional, ¿no? O sea, Sí, y, o sea, viendo el entorno de mi familia completa, es como de, pues obviamente les va a costar trabajo, ¿no? Entonces, ellos tienen una idea de que el éxito está ligado a las cosas materiales que logran, ¿no? Ok. Y yo sé, o sea, porque conozco a muchos, a mis primos, conozco a mis tíos, y yo sé que muchos de ellos viven con gustos o con pasiones ahogadas, ¿no? Que nunca las pudieron sacar por dedicarse a lo que hacen, ¿no? Y por justo este pensamiento tonto de qué va a decir la gente, ¿no? Ya. Entonces,
es una cuestión igual, o sea, generacional. Sí, o sea, tú rompiste esa... Ajá. Y no los culpo, o sea, te digo, yo entiendo perfectamente a mi papá, o sea, yo entiendo perfectamente a mi mamá, yo sé por qué lo hacen, yo sé sus motivos y todo, pero tampoco iba a permitir que me ahogaran a mí. O sea, también fue ese momento en el que dije yo, ok, si ellos no pueden cambiar, yo no me voy a quedar aquí a ser como ellos. Sí, ¿no? ¿No? Sí, o sea, no los vas a complacer nada más. O sea, no vas a poner tu felicidad antes que... O sea, por ellos, pues, así de Exacto, que... o sea, si son mis papás y lo que quieras, pero es mi vida. O sea, Sí. ellos ya vivieron lo suyo y ellos ya hicieron lo que quisieron, Sí. ¿no? Y sí, o sea, también les agradezco porque yo sé que ellos trabajaron muchísimo porque siempre trataron de darnos lo mejor a mi hermana y a mí. O sea, eso siempre lo he dicho y siempre se los agradezco. Sí, porque, o sea, no me puedo quejar yo de haber vivido mal, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, tal vez no con lujos, pero pues nunca Una me vida faltó decente. comida, o sea, Sí. exacto. Entonces, entiendo por qué hacen muchas cosas y todo, y entiendo por qué en ese momento tomaron la actitud. Y también me lo explicó la psicóloga, o sea, es una parte de duelo. O sea, los papás, desde que nacen los hijos, desde ese momento se empiezan a hacer ideas de lo que va a ser su hijo, ¿no? Entonces siempre es el típico de, ay, es que mi hijo va a ser doctor, ¿no? Sí. Ay, es que yo quiero que mi hijo esto, y así. Entonces mi papá hizo eso. Tu plan de vida. Mi plan de vida. Mi papá quería que yo le diera no sé cuántos nietos y quería que yo me dedicara al negocio y quería que yo cuidara a mi hermana, quería que los cuidara a ellos de viejitos. O sea, y nada de eso empata con mi plan de vida, Sí, ¿no? no. Entonces, al momento en el que yo le quito eso, diciéndole que nunca voy a tener hijos, que no me voy a dedicar a eso, pues esa ideología se muere. Entonces, al final es un proceso de duelo para ellos también, ¿no? Y digo, afortunadamente yo la entendí así en ese momento, no guardé los sentimientos, sí me dolió muchísimo, Sí, obviamente, fue sí. algo como muy así, pues muy dramático también. Sí. Sí, o sea, Y porque siento que de cierta forma a lo mejor, o sea, medio lo esperabas una reacción así, pero obviamente estabas deseando que no pasara eso, sí, ¿no? o sea, yo sabía que podía pasar algo malo, pero no sabía qué tan malo. Sí, sí, sí. Entonces, así pasó. Me acuerdo que justo cuando ya como terminó la terapia, yo ya le había como mensajeado a mi novio así como de, güey, ven por mí porque eso ya vale madres. Y entonces salimos de la terapia y ya estaba ahí mi ex esperándome. Y pues ellos Ya lo vieron que, conocían. ajá, vieron quién era y fue así como de, madres, ¿no? Entonces me acuerdo que nos fuimos a la casa. Mi ex traía un Chevy viejito. Ok. Y mis papás traían una camionetota. Entonces me acuerdo que yo iba así como de, güey, písale, písale, tenemos que llegar antes que ellos porque voy a sacar mis cosas, que no sé qué. Y el güey así como de, es que ya no da más. Y es todo turbo, ya no puedo. Y aparte, o sea, llegábamos a los semáforos y llegaban mis papás así, ¿no? Y era así como de, güey, o sea, fue muy estresante eso. Sí, man. Ya llegamos, yo en el camino le marqué a otro amigo, que fue mi roomie allá en Celaya, que este amigo fue pareja de mi amigo Daniel, el que te conté antes. Entonces yo sabía que él vivía solo y que tenía espacio en su casa. Entonces yo le marqué y le dije, ¿sabes qué? Me acaban de Pasar todo eso. pasar esto. Necesito que me dejes quedarme en tu casa un tiempo. Me dijo, sí, no hay tema, que no sé qué. Y le dije, bueno, te vean 10 minutos en mi casa para que me des Y tú, pero ahorita. ahorita ya. Y ya llegamos, empezamos a sacar mis cosas, saqué mi coche, cargamos todo y me fui. Entonces, al día siguiente desperté, bueno, me quedé esa noche en casa de mi ex, Ujú. desperté y nunca, o sea, la sensación de libertad, o sea, que no tienes una idea. Y dije, a partir de hoy puedo ser yo, o sea, puedo vivir mi vida, ¿no? Ya no tengo que verle la cara a nadie más, o sea, ya puedo No tienes que vivir. ocultarte de nadie ni estar... Exacto. Entonces, de ahí me destrampé. Ahí te liberaste completamente. Pero está chido, o sea, porque, o sea, siento que obviamente, pues al final o sea, fue un proceso, pues fuerte, o sea, que haya pasado todo eso, pero siento que justo es como esa parte buena de que al final, puede ser choqueante, pero vale la pena, ¿sabes? O sea, Sí, hacerlo, a totalmente. pesar de las repercusiones que tenga, va a ser lo mejor, o sea, te liberas, güey, o sea, va a ser Sí, lo y mejor. o sea, no te voy a decir que ha sido fácil, o sea, porque aparte, o sea, te estoy hablando del 2020, o sea, un mes después llegó la pandemia.
Entonces, y yo me tenía que hacer cargo ya de mi comida, de mis gastos, de mi renta, de todo. Sí, sí, sí. Entonces, de un día para otro fue cambio de vida radical. No fue fácil, o sea, de verdad no ha sido sencillo, más por el contexto de la pandemia también, Sí. pero en ningún momento me he arrepentido. O sea, para mí fue así como de, güey, ya puedo vivir yo, o sea, ya es mi felicidad, ya no se trata de satisfacer a alguien Nadie. más, o sea, ya estoy en primer lugar yo. Sí, o ¿No? sea, lo único que tienes que satisfacer es a ti. Sí, al pagar la renta, pagar la renta y listo. Tú, para eso trabajo. Sí. Oye, dices que o sea, desde ahí con tu papá ya no has tenido comunicación y con tu mamá sí Con mi mamá sí, pero por temas diferentes. Había una cuestión ahí de que había un crédito de ellos a mi nombre. Ok. Entonces, pues nada más como para la cuestión de pagos, así como de cada quincena, así de, oye, ya se venció el pago, pásamelo y me lo Ya. mandan, ¿no? Sí ha habido momentos en los que se ha alivianado un poco la parte con mi mamá, Ujú. pero siempre vuelve a caer. Hasta ahorita va así como que muy, así como difícil. En ese primer año, digo, yo todavía vivía ahí en Celaya un tiempo, me vine aquí a Querétaro en agosto de ese año Ok. y para diciembre sí me invitaron a Navidad. Entonces sí fui a Navidad todavía ese año. Yo ya era toda una inventada. Yo ya traía el pelo de colorado, ya me O sea, te vieron maquillaba. diferente. O sea, No, porque, o sea, yo ya estaba en ese punto de mi ok. vida, pero yo todavía tuve esa delicadeza de decir, De no ir hacia la ajá, escena. dije, bueno, me voy a ir a una imagen en la que ellos estén más acostumbrados, ¿no? Ok. Porque pues era toda mi familia, todos mis tíos y mis primos y todo. Entonces llegué a esa escena y pues estuve bien, o sea, no hubo cuestiones groseras, no hubo maltrato ni nada. Estuve con mis primos más que nada, pero aún así mi mamá y mi papá no me saludaron. O sea, me vieron llegar, yo saludé así de buenas noches, algunas tías sí, así de, ay, qué bueno que viniste, que no sé qué. Ujú. Algunos tíos nomás volteaban la cara, pero mis papás no me saludaron. Entonces, y justo mi mamá cumple el 25 de diciembre, Ok. entonces ya cuando yo ya me iba a ir, que ya me venía para acá, ya nada más la abracé, le dije, ya me voy, mamá, feliz cumpleaños, pásatela muy bien, y ya me fui. Y hubo así como que momentos en estos años en los que sí mi mamá de repente me escribe de, ¿cómo estás? ¿Cómo te has ido? Que no sé qué. Sí, El sí. año pasado me operaron de la rodilla, entonces sí le avisé, le dije, ¿sabes qué? Me van a operar, es esto y esto. Y sí me dijo así de, ah, ok, gracias por avisarme, voy a orar por ti. Sí. Y yo así de, ok. Pero Gracias. sí hay otros momentos en los que ha sido como Como complicado. más complicado. Ujú. Sí, pero neta me sorprende mucho tu... Siento que igual a lo mejor entre la terapia y todo, pero... o sea, creo que está muy chido que lo veas como de esa forma, ¿sabes? O sea, como que no... O sea, como que no guardes como ese rencor o ese así de que... O sea, porque pues al final siento que tampoco sirve de nada, ¿sabes? Exacto. Como odiar a la gente o decirles cómo es que... Y sobre todo, o sea, siento que o sea, lo de Navidad también es como de, pues qué chido, ¿no? O sea, tú no querías causar ya ningún... O sea, como de que todo el mundo se sintiera incómodo, tus papás, Ujú. y aún así dijiste de que, bueno, pues si a mí no me cuesta tanto trabajo hacer como algo, Exacto. pues es unas horas y ya, ¿no? Sí. Entonces, la neta siento que eso está muy chido. O sea, la neta como que te aplaudo en cierta forma, pues, o sea, como esa madurez, porque también siento que mucha gente es como a huevo es como, acéptame y si no, vete a la verga, ¿sabes? Y Ujú. creo que es como, pues, entender las dos partes, ¿no? O sea, de que Sí, al claro. final somos generaciones diferentes. Obviamente no aceptas como maltratos, ¿no? Y Sí, no. nada. O sea, no permites ese tipo de cosas, pero es como, ok, si no congenias conmigo está chido, lo respeto, pero pues yo tampoco. Entonces, pues, cada quien Por su lado, por su exacto. lado, ¿no? Sí, y, o sea, sí ayudó mucho la parte de la terapia. Y también, o sea, como dices, o sea, yo decía, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué me enojo con ellos? O sea, no tiene caso, ¿no? Y aparte también, mucha gente me empezó a decir como de, pues, dales tiempo y lo van a pensar y que no sé qué, ¿no? Entonces, sí está esa idea como de, a lo mejor puede que en algún momento se den cuenta de que hicieron mal y que quieran arreglar las cosas, pero tampoco voy a estar Pues vas a estar esperanzado, esperando. ajá, no voy a estar como ahí esperando a ver a qué hora, ¿no? Yo hago mi vida y sigo con mi vida y listo, ¿no? Incluso ya cuando yo estaba aquí en Querétaro, Ujú.
Fue como por marzo del 2021. Vino mi hermana con mi mamá aquí a Querétaro. Mi hermana quería verme y vino mi mamá a traerla. Entonces me acuerdo que me escribió y me dijo así de, oye, pues vamos a ir, que no sé qué, ¿dónde nos vemos? Le dije, pues en Plaza Victoria, por ahí, que no sé qué. Y yo me acuerdo, en ese momento yo era muy inventada. Yo andaba de rubia y traía uña Y tú, y postiza soporten. y soporten. Y la que soporte. Y justo ese día, no me acuerdo, algo tenía una reunión en la noche o algo así. Entonces yo me fui en tacones, yo me fui con falda, yo me fui pues no, obviamente con todo mi Tuve la greñero, producción. ajá, con toda la producción, maquillado y todo. Y así me fui a Plaza Victoria a ver a mi hermana. Entonces me acuerdo que llegó mi hermana, me abrazó. Y porque para esto cuando mi hermana me dijo que venían, me dijo nada más que va a ir mi mamá para que no, algo me dijo así mi hermana como de, para que no te vayas. Produzcas tanto. Ajá. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, tengo una reunión en la noche, entonces me voy a ir arreglado y pues ni modo, ¿no? Y que Que soporte. soporte. Entonces llegó ese momento en la plaza, llega mi hermana, me abraza y me dice, te dije que no. Y yo así de, güey, no voy a cambiar mis planes por Sí. esto, ¿no? Entonces llega mi mamá, me ve, o sea, literal me barrió así. Le dio envidia que te veías mejor. Y, yo- y lo único que me dijo fue, ¿por qué? Y yo, ¿por qué qué, ma? Y me dijo, ¿por qué te vistes así? Y le digo, ¿cómo así? Y me dice, pues sí, ¿por qué te vistes de mujer? Y le digo, no, no es de mujer. Le digo, aparte me veo muy bien. Y mi mamá se quedó así como de, ¿qué pedo? ¿No? Y ya mi hermana se metió, ya nos fuimos y todo. Pero, o sea, ya en ese momento yo dije, sí, yo ya no voy a doblegarme por ellos, ¿no? O sea, yo hice mi primer intento en Navidad, Ajá. hice otro intento en otra fecha. Si ellos no están bastó, cooperando, ya. pues no, o sea, bye. Y así fue. Y ya no me volvieron a invitar a Navidad ni nada. Sí. Entonces, y todavía el año pasado fui y llevé a Dani, fuimos al cumpleaños de una prima, pero ahí sí ya fue el punto que dije yo, ya no volvemos. Ya nunca, ni aunque nos inviten ni nada, porque una cosa es que me hagan mala cara a mí, pero ya que se lo hicieran a Dani, ya fue como de no. Demasiado. Sí, yo dije no, ¿para qué? Sí, no, o sea, es como yo te aguanto, pero la demás gente que... Exacto, ¿no? Sí, pero siento que sí, justo eso está chido, ¿no? O sea, tú estás poniendo tu parte y si ellos no ponen, llega un punto en el que dices, pues ya, güey, o sea, no tiene caso que yo Seguir. siga intentando algo que tú no vas a aceptar, ¿no? Exacto. Al final de cuentas, si mi familia se vuelve a incorporar a mi vida, va a ser a la vida que tengo ahorita. Sí, o sea, tú ya no te vas a incorporar a sus planes, es Ajá, como... no voy a cambiar lo que tengo ahorita por volver a estar con ellos, ¿no? Entonces, se tienen que acoplar ahí. Si no soportan, ni modo. Ni modo. Se quedan fuera. Sí, justo. Entonces, creo que es esa parte de, sí, está bien, entiendo, y les doy como su espacio y lo que quieras. Y sí, si quieren llegar a arreglar las cosas, adelante, voy a estar dispuesto a hablarlo. Pero yo ya no voy a sacrificar lo que soy por volver a ser parte de ellos, ¿no? Sí, 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 justo. Pues sí, pues eso es lo mejor, güey. O sea, al final es tu felicidad. Y bueno, ahora sí ya como para ir terminando esta parte, o sea, siempre o sea, como a los invitados les digo, como qué le dirías a alguien que a lo mejor pasó o está pasando algo similar como a tu historia, a tu contexto. Y yo, Y tú, así huye. así Y yo, híjole. No, pues algo importante, o sea, creo que siempre, digo, hay veces que a algunos les da como más esta necesidad de salir del closet. Pero yo siempre digo que lo hagan en su tiempo. O sea, tampoco lo hagan a la ventana. Digo, habrá quienes conozcan perfectamente a su familia, saben que no va a pasar nada, está bien. Pero si hay cuestiones como de este contexto en el que la familia no está tan abierta, pues no hay prisa. O sea, no hay prisa por salir del closet o por gritarle al mundo o por querer ser o lo que sea. Porque digo, yo corrí con suerte, o sea, afortunadamente digo, yo ya estaba terminando la carrera,
y yo fui muy independiente toda mi vida, entonces yo sabía Te que ayudó podía... todo eso. Ajá, yo me conseguí un trabajo y empecé a trabajar y le fregué y ahí he salido adelante, ¿no? Pero también, pues si tu contexto a lo mejor no estás en esa chance de todavía mantenerte tú solo o sola o sole, y a lo mejor sabes que te va a costar un poquito más, pues aguántate un poquito, ¿no? O sea, hay veces que sí lo sientes como que ya no puedo, Ujú. pero siempre se puede un poquito más, ¿no? O sea, tampoco es como de lo más rápido que se pueda, hay que tomar, es una decisión que no se toma tampoco a la ligera. Desgraciadamente, creo que no es como decir así de, ay, tengo novia, Sí, o sea, no es tan fácil. Entonces, pues sí tener como eso en cuenta, no hay prisa, cada quien a su tiempo. Si ya de verdad cree la persona que es su momento y es el momento en el que quiere salir, pues adelante, pero también entender que los papás tienen su parte. Cada persona es un mundo, sí. entonces tienen su forma de pensar, tienen su forma de crianza y pues no es fácil. O sea, también, porque hay muchos que es como de, así como dices, o sea, voy a salir del closet y me vale lo que piensen, ¿no? Ujú. Y pues no, o sea, tienes que tener también un poco de esta empatía Hacia y los demás. tratar de que sea fácil para todos, ¿no? O Sí, sea, justo. hay que encontrar ese equilibrio en el que tú estás saliendo y estás abriéndote y no te estás sacrificando, pero mantener el equilibrio de que sea cómodo para tu familia. Sí, 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 justo. Creo que eso sería. No, creo que eso estuvo súper bien, la neta. Y bueno, pues ahora sí, la neta, muchas gracias, Fer, por haber venido. Igual creo que estuvo muy chida la plática, o sea, creo que fluyó muy bien. Y igual, a ver si otro día igual vienes y platicamos ya de algo, o sea, de algún otro tema, ¿no? O sea, como... Cuando quieras. y que se repitan las chelas. Sí. Pero bueno, pues neta, muchas gracias por estar aquí y pues a todos los que escucharon como este capítulo. Entonces, pues nada, nos vemos en otro En otro episodio. capítulo. Bye.